existe todavía un gran debate entre quien no se quiere deshacer de su ampli por temas de que el ampli es el ampli y nada lo va a igualar, y los contra o los modeladores, ¿no? ¿Tú de qué lado estás? O sea, digo, ahorita que se usa hacer team no sé qué y team calor y team, o sea, o eres team, o depende el sapo o la pedrada. Pues yo todavía tengo mis amplis, tengo unos Besa Boogies, tengo un Mark 5, perdón, y un Express Plus. Y no pienso deshacerme de ellos, pero yo uso Kemper en vivo. Uh-huh. Y, o sea, yo sí comprendo de repente por qué dicen que no, como que no me gusta cómo suena o no suena como el ampli. ¿Por qué? Y es más bien como estás conectado. Es que cuando tú compras, por ejemplo, un Kemper, dices, no, pues ya me voy a ir directo y ya va a sonar majestuoso. Y no ya, vaya ampli. Pues es que tú dependes de la bocina de la que te están mandando el sonido. Si tienes una bocina, un monitor o, no sé, vas a un venue y el ingeniero de monitores es malo y la bocina está mala, nada manches, suena horrible, no te escuchas. Y luego la bocina generalmente te está apuntando como a ti, entonces suena más agudo. También en la pedalera viene para cortar graves de agudos. Y generalmente, creo que la otra vez estaba viendo, por ejemplo, las Vintage 30 tienen un corte como muchísimo de agudos, pues. Muchísimo. Y en los modeladores, pues te das de cuenta, está abierto hasta los 20K, según esto. Pero acá la bocina creo que te lo corta hasta 7500 o menos, pues. Right. O sea, lo opaca bastante el sonido. Entonces, pues no te vas a sentir como si tuvieras un ampli porque tocas y el ampli pues empuja el aire y se escucha más gordo. Pero yo lo que estaba haciendo, porque me puse como a experimentar, compré un FFR acá bien fresa y luego no me gustó mucho el sonido, como que hacía un scoop de medios, le tumbaba los medios. Lo vendí, compré otro, suena bien, le falta poder o por acá, por acá. Y yo, donde ya me sentí más a gusto, también le hago un corte de agudos a mi pedalera, para que no suene tan agudo y eso es lo que tienen que hacer. Si les está molestando los agudos así súper chillones. Y yo llevo, bueno, el sonido que me gusta, llevo un gabinete Mesa Boogie, un 1x12, creo que trae Vintage 30 y un poder, Seymour Duncan Power Stage. Y ese ya conectado en el Kemper, pues le deshabilitas el gabinete y suena muy bien. O sea, es como si fuera flat, una bocina flat o algo así. No, es una bocina de guitarra. Ah, sí, pero sí trae... la única, por ejemplo, el único momento donde yo desearía haber tenido una bocina flat, si hubiera puesto esta, es para simulación de acústica, porque trae simulación de acústica. Claro. Y cuando hay simulación de acústica, entonces ahora sí la bocina esa te estorba. No te da el sonido, no te da los agudos para lo de la guitarra acústica. Entonces, pero para todo lo demás, acá más orgánico, sí suena súper bien. Pero ahorita, pues usamos en shows en vivo muchísimos in-ears, ¿no? En varios lados. Entonces, yo también compré mi sistema de in-ears y la verdad es que ahorita lo que estoy haciendo es, en la mayoría de las ocasiones me llevo mi sistema, me aviento directo mi guitarra para yo tener el control y la otra la mando a la consola. Y luego ya me mandan un retorno del monitor para escuchar a todos los demás. Y pues ya la verdad es que así. Yo tengo en mi body, yo tengo para nivelar si le bajo la guitarra o le subo. Ok. Entonces, a veces no me llevo ya ampli y me voy por los in-ears. Pero hay un problema con los in-ears también. ¿Cuál? Que es lo mismo que las bocinas. Si los in-ears no son de buena calidad, pues va a sonar bien aguda. Yo me ponía mis in-ears y pues yo grabo, ¿no? Y digo, no, así no suena mi guitarra. Entonces, eran unos in-ears y me habían costado como 1200 de una marca de los KZ, pues. Ah, sí, los que traíamos todos. Y son muy buenos, pues yo traía de esos. Sí. Pero sí se escuchaba más aguda mi guitarra, entonces yo dije, bueno, así no suena mi guitarra directa. Entonces, compré otros que estuve buscando, ya compré unos Moondrop Aria, ahí los tengo, los usé como una vez o dos. Y sí sonaba más gordita la guitarra, pero decidí comprar unos más caros todavía, unos Weston. Ok. Creo que son de 3 drivers. Y ese sí suena ya la guitarra. ¿Qué tan caros? Entonces es el problema. Esos costaron como 6500 o algo así. Pues vale la pena, ¿no? La verdad que sí. Si quieres estar a gusto, sí. Si no te molesta que suene más aguda la guitarra así medio chillona, pues puedes usar los que tú quieras. No creo. Pero a mí sí de repente me molestaba y por eso
decidí, pues, ni modo hacer la inversión, pues. Ajá. Y te digo, es con todo es igual. También, por ejemplo, si tienes un cabezal muy fresa de guitarra acá, muy choncho, y te dan una bocina chafa, es como la mitad del sonido o más el gabinete. Claro. O sea, básicamente sí se puede, nada más no es tan sencillo como lo que decías al principio. Simplemente me voy a línea y ya voy a sonar a toda madre. Sí, pues varios me han dicho, de repente me contactan y, oye, pues hazme un paro con el Kemper que no me suena o algo así. Probablemente sean de los cortes de agudos, probablemente sean los monitores que están usando, probablemente sea la bocina que están usando. Entonces, digo, son muchos los factores, pues. Ajá. O cuando te conectas a la bocina, no apagas el gabinete, va a sonar todo opaco, pues. O sea, lo que haces es que te estás llevando una especie de ampli, de todas maneras. A veces me lo llevo, pero a veces ya no. Ya me llevo mis seniors. Nada más me lo llevo la verdad es que es por cortesía. Yo pregunto, oye, si están a gusto que me lleve pues un ampli, una bocina, me lo puedo llevar, pero sería como monitor para ustedes, pues, porque yo me traigo mis in-ears, pues. Yo no lo necesito. Uh-huh. Y me han dicho 2 o 3 veces, no, mejor. Todos vamos a usar in-ears, está bien si no te lo llevas. O a veces me dicen, no, sí llévatelo, porque sí nos gusta escuchar el sonido. Ah, pues me lo llevo. Depende muchísimo. Si es un lugar chiquito, pues también igual. A lo mejor ni usas los in-ears, pues. Pero si estás usando, tú usas Kemper. Yo uso Kemper, sí. Full para todos lados. ¿Grabas también con él? Grabo con el Kemper. Pero fíjate que yo tengo 2 Kemper. Yo compré el Kemper casi cuando salió. Vi un video de un guitarrista que se llama Ola Englund calando, y la verdad es que me gustó mucho el sonido. Dije, pues voy a comprarlo. Uh-huh. Y fue hace 1000 años, hace como, no sé si 9 años o más, pues. Todavía estaban entonces en desarrollo, ¿no? No estaban tan pro. Pues los acababan de sacar. ¿Y ya estaban chingonas? Estaban chidos. Y estaba pues también Fractal. Entonces yo compré el Kemper y pues ya todavía lo tengo. Lo han seguido actualizando, no es como Fractal. Yo después compré una pedalera Fractal, una X8. Y ya como al año o a los 2 años cambiaron el modelo y lo descontinuaron. Y en eso sacaron la pedalera Kemper. Y dije, ¿para qué ando moviéndole a Fractal y a Kemper si puedo usar los mismos sonidos que uso acá? Entonces, aunque sea muy diferente en estudio que en vivo también el sonido, prefiero estar así como nada más con uno, y me quedé con Kemper. Pero si también grabas con eso, o a veces sí sueles poner tu mesa boogie porque dices esto por alguna razón en específico. No, yo grabo generalmente con el Kemper, pero sí hemos grabado con ampli también en el estudio. De repente que me dicen, oye, queremos usar nuestro equipo y que sea nuestro sonido, y yo les digo, es que es muy relativo, porque aunque lleves tu ampli y aunque lleves tu bocina, si lo microfonean, puede sonar totalmente distinto en vivo. ¿Qué micrófono fue? Claro, ¿no? Entonces yo les decía, mejor grabamos con lo mejor posible. Si el ampli no es muy bueno, ¿por qué no grabamos de la mejor manera para que suene lo más choncho? Y luego ya en vivo ya es otro boleto, pues, del sonido. Pero sí, hemos grabado con ampli, pues.